Imagínate esto, más de 2 millones de personas reunidas en un solo lugar. Calles cerradas, cientos de actores, caballos, armaduras y un ambiente que te transporta a hace más de 2000 años. Esto no es Roma ni Jerusalén, es Iztapalapa. Hoy vamos a conocer la historia, el impacto y la devoción detrás de la historia de la Pasión de Cristo en Iztapalapa, una de las representaciones más grandes y conmovedoras del mundo. Así que sin más ni más, acompáñenme a verla. Vámonos para allá. La Pasión de Cristo en Iztapalapa es una de las representaciones más emblemáticas de la Semana Santa en México. Se lleva a cabo en la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México, y tiene una tradición que acaba de cumplir 182 años. Este evento recrea los últimos días de la vida de Jesucristo, desde su entrada a Jerusalén hasta su resurrección. El evento atrae a millones de espectadores de todo México y otros países. En Viernes Santo, la representación inicia con un recorrido por los 8 barrios tradicionales de Iztapalapa, seguido de escenas bíblicas y el Vía Crucis, que culmina con la crucifixión en el Cerro de la Estrella. Este año la representación comenzó el 17 de abril y concluyó el 18, con una asistencia estimada de 1.4 millones de personas. Para entender esta tradición tenemos que viajar hasta 1833. La Ciudad de México estaba atravesando una epidemia muy fuerte de cólera. Iztapalapa, un pequeño pueblo en ese entonces, fue una de las zonas más afectadas. Fue así que entonces la gente fue e hizo una promesa, y era que si Dios los libraba de la enfermedad, harían en su honor una representación de la Pasión de Cristo en agradecimiento. La representación como la conocemos actualmente no empezó sino hasta 1843, pues en el primer año solo se realizó un rosario y listo, fue todo. Y así llegamos hoy a la representación número 182. Y aquí estamos, casi 200 años después, con una celebración que no ha parado a pesar de diversas pandemias y epidemias y de los cambios sociales y las nuevas tendencias. Iztapalapa celebrará la representación número 182 de la Pasión de Cristo y vamos a ver qué tal. El actor principal se rige bajo un proceso exigente y profundo que abarca meses de preparación física, mental y espiritual. Por ejemplo, para el entrenamiento físico el actor debe estar con una buena condición física, ya que el recorrido del día del Vía Crucis suele ser de aproximadamente 8 kilómetros, y en ese mismo día debe de cargar una cruz que pesa de 90 a 100 kilos, dependiendo del actor. Toda esta preparación, por así decirlo, se lleva a cabo en el Cerro de la Estrella, donde a la persona que va a personificar a Jesús se le ponen distintas pruebas físicas y acondicionamiento para ese día, sobre todo para perder un poco la sensibilidad en el hombro, pues el recorrido que hace el Viernes Santo es un recorrido bastante pesado. ¿Te imaginas lo que debe de ser cargar más de 90 kilos sobre tus hombros con miles de personas mirándote? La procesión recorre alrededor de 8 kilómetros más o menos y dura en torno a 6 horas. Desde que sacan a Jesús de la casa de los ensayos, que sirve como prisión, hasta que lo bajan de la cruz que está en el Cerro de la Estrella y lo llevan al Santo Sepulcro. Así que es un esfuerzo físico y espiritual demasiado grande para la persona que representa este papel, el papel principal. El actor también se somete a un proceso reflexivo y de oración, ya que su papel es simbólico y sagrado para la comunidad. Algunos aspectos incluyen ayuno y oración en los días previos a la representación, charlas con líderes religiosos para comprender mejor el significado de su papel y un compromiso personal, ya que debe demostrar valores como humildad y respeto. Ser parte de esta representación no es cualquier cosa. En esta representación no basta con saber actuar o tener mucha fe. Para interpretar a Jesús, dentro de todos los requisitos hay 3 que son fundamentales: ser originario de Iztapalapa, ser soltero, no tener tatuajes, tener una resistencia física bastante alta. Ya sé que dije 4 cuando dije que eran 3, pero bueno. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque vas a tener que cargar una cruz de más de 90 kilos. Esto, dependiendo del Cristo, aumenta o disminuye el peso, pero casi siempre son de 90 kilos. Aparte de esto, también al Cristo se le hacen pruebas de lectura y de dicción. El actor participa en ensayos semanales donde practica diálogos y expresiones corporales para transmitir emoción y realismo.
interacción con otros actores como Poncio Pilato, los soldados romanos y los discípulos, así como la simulación de la crucifixión y los azotes para acostumbrarse a la postura y el peso de la cruz y afinar detalles durante los azotes. Pero no simplemente Jesús es el único que tiene que cumplir con todos los requisitos y los demás pueden venir libremente, no. También para ser María, para ser los soldados romanos, para ser apóstoles, inclusive para ser parte de la gente que está dentro del pueblo, hay que cumplir ciertos requisitos. Cada papel tiene su importancia y un proceso de selección bastante riguroso. Esta no es solo una obra de teatro, pues es una tradición con un peso histórico bastante, pero que bastante fuerte. La cruz es elaborada por miembros del comité organizador de Semana Santa en Iztapalapa, o para abreviarlo COSIAC, junto a artesanos locales. Se fabrica con madera maciza, lo que le da un peso bastante considerable. El proceso de creación es meticuloso, ya que la cruz debe ser resistente para soportar el recorrido del actor que interpreta a Jesús, y como te lo dije, hay una familia que ha estado encargada de fabricar la cruz utilizada en la Pasión durante décadas. Ángel Juárez es el carpintero que, junto con su familia, ha mantenido esta tradición desde 1977. La cruz está hecha de madera de pino traída desde Michoacán. Además, antes de la representación, se realizan pruebas para asegurarse de que la cruz pueda resistir el recorrido y la crucifixión, además de ser bendecida un par de días antes. Ángel heredó este oficio de su padre, quien inició la tradición hace 48 años. Originalmente, el carpintero Ángel Juárez Cabrera comenzó a hacer la cruz como un favor a un amigo cuyo hijo interpretaría a Jesús. Con el tiempo, la familia decidió asumir todos los costos de fabricación, incluyendo la madera y la mano de obra, lo que representa un gasto de aproximadamente 7,000 pesos. Cada año la cruz es entregada al actor que interpretará a Jesús como parte de la representación sin que se le cobre por ella. Es un gesto de devoción y compromiso con la tradición de Iztapalapa. Para los actores principales, este evento no solo requiere de preparación espiritual y física. Para quienes interpretan a Jesús y María, llegan a pasar varios meses dedicados a la oración, el ayuno y la reflexión. Este compromiso les permite conectarse más profundamente con sus personajes y así transmitir esa devoción al público. Los materiales utilizados para la corona de espinas suelen ser ramas de espino, cuidadosamente seleccionadas para que la corona tenga un aspecto realista, pero sin causar un daño excesivo al actor que interpreta a Jesús. Los artesanos encargados de su fabricación han perfeccionado la técnica a lo largo de los años, asegurándose así de que la corona sea resistente y lo más fiel a la representación histórica. Durante la escenificación, la corona es colocada en la cabeza de Jesús, una de las escenas más impactantes del Vía Crucis, justo antes de su crucifixión. La corona es elaborada de manera artesanal por expertos en la tradición. El proceso comienza 20 días antes del Vía Crucis y es realizado por el artesano Marco Antonio Reyes, quien ha continuado con la labor que inició su padre en 1990. Para el proceso de elaboración, primero se tienen que seleccionar los materiales. Se utilizan varas de mezquite que deben ser ni muy gruesas ni muy delgadas. Estas se recolectan cuidadosamente para después pasar al secado. Las varas se dejan 2 días al sol para poderse endurecer. Posterior a esto se empieza con la limpieza, pues se le empiezan a eliminar las hojas y espinas más finas para evitar accidentes. Posterior a esto se sumergen en agua durante 2 días para hacerlas más flexibles para el momento del moldeado. Pues ya que se obtiene la medida de la cabeza del actor que interpretará a Jesús, se empieza a dar una forma circular a la vara, para así entrelazar las varas y que se ajusten para que la corona tenga un aspecto realista. Además de los protagonistas, cientos de personas interpretan distintos papeles, desde soldados romanos hasta ciudadanos de la época. Cada uno de estos papeles, aunque pareciera muy pequeño, hace que te transportes a la época donde esto sucedió y le da un toque bastante simbólico y bastante fuerte, transportándote así al Jerusalén de hace 2000 años. Durante la Pasión de Cristo, los asistentes suelen llevar distintos elementos simbólicos según el día. Por ejemplo, el Domingo de Ramos se celebra la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén.
y los fieles llevan palmas como símbolo de bienvenida y victoria. Para el Jueves Santo se conmemora la última cena y el inicio de la pasión. Muchos llevan velas, representando así la luz de Cristo y la reflexión sobre su sacrificio. Para el Viernes Santo, que es el día del Vía Crucis, donde se recuerda la crucifixión, los asistentes suelen portar cruces en señal de penitencia y devoción. El recorrido es tan simbólico como demandante. Desde las calles principales de Iztapalapa hasta el Cerro de la Estrella, cada paso tiene un significado importante. Este, que es precisamente el último, representa al Gólgota. En este caso, el Gólgota mexicano. Que Gólgota significa montaña en forma de calavera o lugar de la montaña en forma de calavera. Este último se convierte en el escenario principal, digámoslo de esa manera, pues aquí transcurre la representación de la crucifixión, las 7 palabras y cuando bajan a Jesús. Y aquí no acaba la representación, pues de aquí lo llevan al Santo Sepulcro, pues todavía seguirá hasta el día domingo. Los nazarenos son una parte fundamental de la pasión de Cristo en Iztapalapa, pues ellos son fieles que participan en la representación como acto de devoción y penitencia. Muchos de ellos caminan descalzos por los 8 barrios de la alcaldía cargando cruces de hasta 100 kilogramos. Para algunos es una manda que cumplen en agradecimiento por favores recibidos, mientras que otros lo hacen como parte de una tradición familiar. Y los nazarenos suelen sufrir lesiones en los pies, insolación y agotamiento. Por ello, hay equipos de protección civil y paramédicos que los asisten durante el trayecto. A pesar de las dificultades, los participantes destacan que lo hacen por fe y convicción. Han estado presentes en la representación durante décadas. Más allá de la fe, la pasión de Cristo en Iztapalapa mueve todo un ecosistema. Hoteles llenos, calles abarrotadas y cientos de personas vendiendo de todo. Desde comida hasta recuerdos religiosos, lo cual se estima que es una derrama económica muy importante para Iztapalapa. Y luego está el impacto social. Para muchos, sobre todo de Iztapalapa, esto más que una tradición es un honor. Es un honor y un gran compromiso que tienen los habitantes de aquí, pues incluso familias enteras han participado de la representación. En 2012, la Pasión de Cristo en Iztapalapa fue reconocida como Patrimonio Cultural Intangible de la Ciudad de México. Este reconocimiento no solo destaca su importancia religiosa, sino también su valor histórico y cultural, que no solamente es para Iztapalapa, sino es para toda la Ciudad de México y también para la nación. A mis espaldas se encuentra el árbol donde Judas Iscariote, tras haber entregado a su maestro por 30 monedas, consumido por la culpa y el arrepentimiento, llega a este árbol, ata un par de cuerdas y aquí es donde pone fin a su existencia colgado. Obviamente aquí en Iztapalapa pues no se cuelga literalmente la persona que representa a Judas, sino que es un sistema de arneses que pues van atados al personaje y está todo tirado por un sistema de poleas, que de hecho este es el arbolito y ese es el sistema, ¿no? Esa es la estructura que soporta el peso de la persona que representa a Judas. Esta representación no ha estado exenta de accidentes, como por ejemplo uno de los ladrones en alguna representación, al momento de ser subido a su cruz, tuvo un problema y se cayó. Hay otros actores que incluso se llegan a desmayar al momento de estar en las cruces o después del gran esfuerzo físico que representa llegar a esta parte del Cerro de la Estrella. ¿Tú qué otra anécdota conoces en la que algo más haya pasado durante la representación del Viernes Santo, en la representación más grande de México? En distintas ediciones, los jinetes suelen caer de su caballo durante la procesión. En 2023, el actor que interpretó a Dimas, el ladrón crucificado junto a Jesús, sufrió una insolación y tuvo que ser bajado de la cruz para recibir atención médica. Los tipos de accidentes que se suelen vivir en esta representación por parte de los asistentes son golpes de calor y deshidratación debido a las altas temperaturas y la duración del recorrido. Algunos asistentes y nazarenos han requerido atención médica. También caídas y tropiezos, pues en la última representación se brindaron 617 atenciones por ampollas, tropiezos y caídas, aunque ninguna requirió de hospitalización. Este es el lugar donde durante la época de pandemia se llevó a cabo la representación de Semana Santa, porque sí, se siguió llevando a cabo durante estos años de pandemia. Era
Era algo cerrado al público y simplemente pues estaban los actores. En esta parte era donde era juzgado Jesús y finalmente en la parte de arriba sentenciado y crucificado. Para que vean que esta representación, inclusive durante una pandemia, siguió adelante. Y llegamos al momento cumbre del Viernes Santo, la crucifixión. Ahora, levántenlo a lo alto para que quede a vista de todas las naciones y sea el rey de Israel. Ahora descienda de la cruz y creeremos en él. Después de días de ensayos, una preparación exhaustiva por parte de todos los implicados, de todos los actores y de un esfuerzo físico y espiritual de parte de la persona que hace el papel de Jesús de Nazaret, la multitud espera. Jesús camina y cae por última vez frente a las cruces que representan al Gólgota. La crucifixión se siente tan real que inclusive los más escépticos se quedan sin palabras. Este es el punto máximo de la representación y aunque todos sabemos que es una actuación, hay algo en el ambiente, hay algo en el aire que se siente diferente. Incluso hasta el clima se pone diferente. El clima acompaña a Jesús hasta este último punto. Jesús, después de pronunciar las 7 palabras, empieza un aire similar a este, el cielo se nubla y en algunas ocasiones empiezan a caer gotas de agua, algo bastante fuera de lo común para la época en la que se realiza la representación y muchos lo atribuyen a algo más espiritual. ¿Y tú qué opinas? ¿Ya has venido a Iztapalapa a ver esta representación? ¿Te gustaría venir? Si eres de Iztapalapa, ¿qué papel te ha tocado representar o cuál te gustaría? Si has sido nazareno, cuéntanos tus historias, las estaremos leyendo todas en la caja de los comentarios. Así que sin más ni más, nos vemos en el siguiente video de lo que sea. Bye. ¡Padre mío! En tus manos encomiendo mi espíritu.